Hola, bienvenidos a estos Ambonios, el espacio en el que vamos procurando escenarios reflexivos para tratar de entender lo que estamos siendo y cómo vamos interviniendo en esta forma social extraña con la que cada día nos estamos confrontando. La invitación para hoy tiene que ver con un concepto que hay a quienes les causa tremendo dolor, tremenda insatisfacción, tremenda frustración, y quizás esa situación que es tan recurrente además, porque es uno de los conceptos que más se utilizan y que más se imponen como una especie de apellido a determinadas situaciones. eh, Creo que esa situación tiene un grave lío y es que no lo pensamos, simplemente empezamos a utilizarlo, a repetirlo, a reproducirlo, a adjudicarlo, a otorgarlo y no, como que no existen condiciones mínimas para entender de qué se está hablando cuando se habla de pobres o de pobrezas. Eso es una historia muy interesante, y sobre todo muy productiva para tratar de entendernos hoy. Hoy que el asunto de ser pobre o de pobreza se está constantemente llevando a un plano justificatorio. Esto me pasa por pobre, la culpa es de la pobreza, los pobres, la justicia es para los pobres, cosas como esas todo el tiempo están. Pero ¿qué es un pobre? ¿Qué son pobres? ¿Qué es pobreza? Ese es un asunto que difícilmente las distintas posibilidades de pensamiento a las que se tiene acceso de manera más o menos sencilla y constante, eh, se comprometen, digamos que se quedan en la definición teórica de los bancos o del Banco Mundial, para ser más exacto, pero la condición o la situación o la característica de pobre o de pobreza admite muchas reflexiones que nos ayudarían seguramente a superar malestares, a asumir responsabilidades, a desafiar condiciones para procurar fórmulas de existencia un poco más coherentes con lo que somos, menos sufrientes, menos dañinas, y por supuesto más productoras de felicidad, de tranquilidad, por lo menos, de calma. Entonces vamos a ver. Hay que empezar con algo que es un poco irruptivo. Hace un tiempo les señalaba que había conceptos muy nuevos para nombrar situaciones muy viejas, como concepto de mujer o como el concepto de joven, que son conceptos supremamente nuevos, no existían antes, digamos, esas realidades no se nombraban antes como parte de la existencia. Con los pobres y la pobreza también hay que entenderlo de la misma manera. Los pobres son una cosa muy nueva, la pobreza es una cosa muy nueva si vamos a mirar la historia. Eh, Quiero decir, las primeras reflexiones en torno a la pobreza o a los pobres aparecen en esa Inglaterra victoriana. Es decir, el momento del siglo XVII, XVI, XVII más o menos, empiezan a pensarse. Pero es digamos que en ese periodo victoriano en el que van a aparecer por primera vez los pobres. Antes no existían, seguramente que sí. Quizás la pobreza, como la prostitución y como los ladrones, han existido desde siempre. Son condiciones connaturales al ser humano, a las formas de organización social. Pero el concepto de pobreza y de pobres no existen hasta la época victoriana. Y de hecho, con la época victoriana hay una especie de estancamiento que no permite pensar a esos pobres, entenderlos. Vamos a tener que esperar hasta el siglo XX. Y en el siglo XX es donde por fin los pobres van a tener quien los piense. ¿Y quién los va a pensar? Hombre, la sociedad norteamericana, que siempre estuvo muy preocupada por desarrollar un esquema de pensamiento propio desde el cual pudiera entender fórmulas de productividad. Entonces es allí en donde va a aparecer esa condición de pobre. El concepto estaba basado
inicialmente el de pobreza, en requerimientos nutricionales, ni siquiera económicos, nutricionales, es decir, que pobre era el que no podía alimentarse bien, el que no podía nutrirse, el que no podía satisfacer esa primera, esa urgente necesidad de comer. Pero, digamos, a comienzos del siglo XX, pero como hacia la década del 40, en el siglo XX, en el siglo pasado, es decir, hace aproximadamente 80 años, 70, 80 años, pasa una cosa muy interesante y es que se descubre, imagínense pues, cómo se presenta esto, se descubre la pobreza a escala mundial. Es decir, empieza a identificarse y a reconocerse que a nivel mundial existen seres humanos, sociedades, que no son capaces, que no tienen cómo o que no han desarrollado las estrategias para satisfacer necesidades básicas, y a eso es a lo que se va a llamar pobreza a escala mundial, y ese descubrimiento lo va a hacer el Banco Mundial. Entonces veamos primero ese asunto. La pobreza es un asunto conceptualmente muy nuevo y es interesante y muy importante además entender por qué conceptualmente es tan fundamental entender la pobreza, porque solo se legisla, solo se establecen leyes respecto de aquello que se puede nombrar. Los pobres son nuevos en tanto el concepto de pobres es muy nuevo. Antes de la pobreza, antes de la época victoriana, antes del siglo XX no existían los pobres, existía gente con necesidades y eso es distinto. Eso es distinto. De hecho, si usted se va a la historia antigua, se va a encontrar cosas complicadísimas, ¿cierto? En los egipcios, en los griegos, en los romanos mismos, en las sociedades medievalistas, muchos siervos y muchos miembros de los colectivos humanos que no pueden resolver sus necesidades, que se mueren de frío, que se mueren de hambre, que se mueren de necesidades, pero no son pobres, no pueden ser pobres en tanto que la pobreza no existía, ¿cierto? Simplemente es una especie de condición más o menos predeterminada, generalmente teológica, por la teología, que determinaba que habían unos que nacían para ser castigados y otros para vivir cómodos, para vivir buenos, pero no existen pobres allí. De hecho, cuando usted revisa todos estos libros tradicionales, tanto de la religión como de la historia mundial, no va a encontrar pobres, no existen los pobres allí. Los pobres solo van a aparecer en razón de la aparición de la revolución industrial, porque la pobreza, entendida conceptualmente como la vivimos hoy o como se vive hoy, como la viven algunos hoy, tiene que ver con un asunto de plata. No tiene mucho que ver con eso, pero digamos que a eso se reduce en términos prácticos. De hecho, afirmémoslo de una vez, quien define el concepto de pobreza más universalmente utilizado es el Banco Mundial. ¿Y el Banco Mundial qué dice? Que todo aquel que viva hasta con $2, el equivalente de $2 al día, es indigente, poco menos de 10.000 pesos. Es un indigente. Y quien viva hasta con $5 al día, ese es pobre. De ahí para arriba la cosa cambia, ya no se llaman pobres, sino que ellos mismos se alientan, se animan, se dan una especie como de moral idiota, pretendiendo que no son miembros de un colectivo específico, sino que hacen parte de otra cosa rara que no lo es, por lo menos no en América Latina, que se llama la clase media. Eso es otro asunto totalmente diferente, pero los que se presumen clase media asumen que no son pobres simplemente porque esbozan una especie de carnet imaginario de superé la pobreza, aspiro a ser rico. Tampoco sabemos muy bien qué es eso de la riqueza. Pero vamos a ver cómo desde la historia antigua, esa doble ubicación en la escala social ha existido. Lo que pasa es que no generaba pobrezas, no generaba tristezas, no generaba angustias o preocupación. Si ustedes hacen un ejercicio mental simple, quienes construyen las pirámides de Egipto o los grandes monumentos, seguramente que no era gente de lo que hoy llamamos estrato 6 o estrato 32.
O era gente que vivía para eso y no tenía ningún problema. Los siervos en la Edad Media no tenían problema. Los campesinos no tienen problema con vivir como campesinos, con asumirse como campesinos, como vivirse campesinamente. Pero cuando viene un teorizador, pensemos en un sujeto académico, los ve y chequea cosas a través de una cosa un poco vulgar inclusive, que llaman aquí sisben. Entonces empiezan a chequear, venga, usted tiene televisor, tiene nevera, su casa está embaldosada, y si no logra suficientes chulitos en esa checklist, en esa lista de chequeo, entonces resulta que usted es pobre. Aunque usted viva feliz, viva tranquilo, no dañe a nadie, no moleste a nadie, viva en la armonía con su entorno, usted es pobre, porque otro lo nombra pobre. Y entonces aquí, ahí se nos van juntando varias cosas. Esa condición de individuo desde la cual podemos asumirnos frente al otro, frente al colectivo, determina que tenemos que asumir determinados conceptos también. Uno de esos, el de pobreza o el de riqueza. Vamos a ver, esto es un asunto muy interesante. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en las tradiciones religiosas, por lo menos en la judeocristiana, pasa algo muy interesante, ¿cierto? Y es que en ese que se conoce como Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay reflexiones muy interesantes sobre las condiciones de existencia vital de un pueblo que estaba buscando una tierra que le habían prometido. Y esa gente vive en el desierto, aguanta hambre y cuando no es que le tiran comida desde arriba en forma de aguacero, una cantidad de cosas. Y a nadie se les ocurre pensar que son pobres. Simplemente son el pueblo elegido que va para la tierra prometida y que tiene que purgar determinadas condiciones de existencia. Pero no son pobres. No son pobres. Sin embargo, en medio de ese paseo por el desierto, en medio de ese viaje a tierra caliente que están haciendo desde Egipto hacia la tierra prometida, se van a encontrar con un fenómeno que es muy interesante, ¿cierto? Se supone que allí todos son hermanos del mismo pueblo, que creen más o menos en las mismas cosas, que viven en las mismas condiciones, todos viven en unas especies de carpas, me imagino yo, tragando lo que el desierto les puede dar, que es muy poco realmente, y van a durar en eso un jurgo de años. Y pasa una cosa muy rara. Uno de ellos se trepa por allá a una montaña y en medio de sus convicciones recibe un mandato, unos mandatos que van a llamar el decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Y uno de esos mandamientos, que es el que nos interesa aquí para entender todo este asunto de la pobreza, le dice que no se debe robar. No robarás, no hurtar. ¿Por qué carajos en una sociedad como esa, en un mundo de eso, en un pueblo de hermanos que viven como de la misma fe, a alguien se le ocurriría plantear un mandamiento como ese? No robarás, o no robar, o no hurtar. Llámelo como le parezca jurídicamente más apropiado. Hay un asunto muy interesante, porque lo primero que hay en ese mandamiento es la aceptación de la preaceptación de que existe un modelo político muy anterior a toda esa teoría política que se nos viene desarrollando, sobre todo en las universidades, que hablan y hablan de cuentos políticos, y es que existe el capitalismo. Se supone que el capitalismo solo existe a partir de por allá del siglo XV, XVI casi. Pero aquí en este mandamiento les están diciendo, ojo, hay una sociedad capitalista, hay alguien que tiene propiedad privada. Y la propiedad privada es inviolable y no se puede violar porque eso va en contra de una idea de Dios que se tiene. Ahí hay un asunto complicado para entender entonces, porque esa preaceptación de la propiedad privada solo va a ser teorizada hasta 20 siglos después, cuando los pobres empiecen a ser reconocidos o a hacerse reconocer o a ser más bien nominados, etiquetados de esa manera para poderlos manejar, para poderlos controlar, para poderlos conductar y para poderlos someter. La pobreza tiene que ver con eso, una necesidad de control, de poder, de ejercicio del poder, no de la autoridad, sino del poder. Entonces digamos que allí hay una base bien interesante para pensar que allá no había pobres. De hecho,
cuando en uno de esos pasajes también, volvamos a la teoría judeocristiana que es tan interesante y tan rica en metáforas, eh, se hace un cuestionamiento respecto de las formas de acceder a mejores condiciones de existencia. La respuesta que se le entrega es que más fácil entra un rico que un pobre al reino de los cielos, que un rico, que un rico pasar por un camello por el ojo de una aguja. Yo qué voy a saber cómo es eso. Pero lo que pasa es eso, es como si hay un cuestionamiento de que no se debe conseguir de más porque aquí en este mundo se tiene lo suficiente para existir, no hay necesidad de acumular, no hay necesidad de excesos, y eso hay que entenderlo para poder entender el concepto de pobreza. ¿Qué es entonces lo que vamos a llamar pobres? Dependiendo del tiempo, dependiendo del momento. Habrá momentos en que la pobreza, si ustedes atienden a la filosofía griega, por ejemplo, allí alguien como Diógenes tiene muchas historias en torno a su condición de vida, ¿cierto? Vivía como un perro, ¿cierto? Diógenes el cínico viene de sinus, canus, perro, vive como un perro. No necesitaba nada más para vivir que un pedazo de barril donde dormir. Ahora, los barriles son cosas gigantescas, pero bueno, más allá de eso. Digamos, hay distintas sociedades, los mismos hindúes, los orientales han pensado mucho en que esa renuncia a lo material es lo que genera condiciones de espiritualidad, de felicidad, de tranquilidad, de armonía, de convivencia más ideales. Entonces yo no sé muy bien cómo entiende cada uno de ustedes la pobreza, pero sí sé cómo se la presenta el mercado constantemente. A mí el hecho de que la gente haga filas para comprar electrodomésticos me espanta, ¿cierto? Y me espanta no por los virus, no por nada de eso, sino por el nivel de limitaciones existenciales que se tienen. Es decir, que lograron descubrir durante la cuarentena que los lleva a ir a buscar, y aquí les hago una invitación muy interesante, pues, para quien quiera hacerla, y es compare las filas que habían en esos almacenes de cadena, y ya veremos ese asunto, para comprar televisores, para comprar electrodomésticos, y compare lo vacías que estaban las librerías. A nadie le ocurrirá comprar libros en cuarentena, pero a todo el mundo como que sí le interesan los televisores. ¿Qué le da el televisor que no le da el libro? Quizás allí tendríamos que pensar, por eso es tan importante allí entender el concepto de pobreza. Es que la pobreza no tiene que ver con lo económico, sino con una forma de entenderse en relación con los otros, con el entorno, con el mundo, con la sociedad, con los vecinos, con uno mismo. Yo estoy lejos de pensar como la narcovicepresidenta, que es que la pobreza es mental. No, ojo, la pobreza no es mental. La pobreza tiene que ver con asuntos absolutamente concretos, como la forma de relacionarme con mi entorno, con el medio ambiente. ¿Qué tanto podríamos alegar que hay un acto de coherencia entre el que coge una mina de oro y para explotarla llena el río de mercurio? ¿Será que por el hecho de que es dueño de tanto oro, tiene algo de coherencia con su propia existencia a dañar el río, contaminar el pez que él mismo se va a comer después, o el que tala el árbol sin necesidad, por lujo, o el que mata al animal, a la mascota, al pájaro, simplemente por el hecho de demostrar poder? ¿Qué tanto hay allí? El que se inscribe en un safari para ir a matar leones, tigres, jirafas, para después colgarlas en su pared. ¿Tiene la plata? Claro que la tiene. Y eso lo convierte en un no pobre o en un rico. Tal vez lo convierta en un miserable, eso sí, tal vez, en un inhumano, eso sí. Pero de ahí a pensar que ese tipo de situaciones nos permiten entender la gran riqueza y el lujo y la pompa del otro, no, nos permite entender la ignorancia de que ese pertenece al mundo. ¿Qué tanto habrá
de riqueza o de ostentación o de posibilidades o de superación o de élite, por ejemplo, en aniquilar pueblos enteros, ¿cierto? O en subvalorar, ¿cierto?, a determinadas etnias o a determinados grupos humanos o a determinados animales, porque simplemente tiene más plata. Ahí hay un asunto entonces que solo podríamos resolverlo en la medida en que empecemos a encontrar acuerdos para entender qué significa eso de la pobreza o de los pobres. Yo, inclusive en la invitación a este encuentro de hoy, les proponía las pobres pobrezas. Porque están sin reflexionar. ¿Y quién está pensando a los pobres? ¿Cuántos son los estudios sobre la pobreza en términos humanos, en términos sociales que hay? Cuando usted se remite a los diccionarios, a las enciclopedias, a esas páginas de internet que se supone que vuelven genios a algunos, lo que va a encontrar siempre son reflexiones en torno a lo económico. ¿Cierto? Pobre es aquel que no puede satisfacer las necesidades humanas. Si uno se para en eso, entonces tendría que pensar en lo que ha representado, por ejemplo, los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio que pensaban, por ejemplo, en asuntos rarísimos como erradicar la pobreza extrema y el hambre. Ese era el primer objetivo del milenio. El segundo era algo así como lograr la educación primaria universal. Entonces, como que si usted no tiene hambre, pero además está inscrito en una escuela, ya no es pobre. Si además se lograba promover la igualdad de géneros, la equidad de géneros, estábamos súper bien. Y si se lograba además reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, ya no, ya este milenio ya no tiene pobres. Además, si se ayudaba con la salud materna, se combatía enfermedades como el VIH en su momento, el paludismo, o se garantizaba la sostenibilidad del medio ambiente, ya. Se habían logrado los objetivos del milenio y por lo tanto se había eliminado la pobreza. No. ¿Quién decide cuál es la forma más apropiada universalmente para calmar el hambre? Yo no lo sé. Yo sí sé que cuando estaba finalizando el último siglo, para la década del 90, hubo una inmensa preocupación porque las grandes potencias del mundo habían explotado, habían expropiado, habían abusado y habían dañado tanto a continentes como África, que los llevaron de ser los más ricos en términos de recursos naturales, de diversidad cultural, de ecosistemas, a los más miserables hasta el punto que se morían literalmente de hambre y de desnutrición los niños. Y entonces, para resolverles la pobreza, entonces organizaron un poco de conciertos y un poco de eventos y les llevaron allá bienestarina, yo qué voy a saber, McDonald's, Coca-Cola, porque se supone que con eso calmaban el hambre. Entonces lo que hicieron fue transformar, primero que todo, pisotear las convicciones en términos alimenticios, de relación con el medio ambiente y con su propia cultura, y después convertirlos simplemente en compradores en consumidores de. Y entonces uno tendría que hacerse preguntas ya en términos reales de lo que nos interesa hoy, que tiene que ver con la pobreza. ¿Qué pasa con una sociedad como esta, por ejemplo, latinoamericana, tan cargada de riquezas, de posibilidades, de diversidad natural, tan llena de frutas, tan llena de vegetales, tan llena de un entorno natural maravilloso, cuando al almuerzo traga Coca-Cola? Eso será un gesto de riqueza. Eso será un acto a través del cual se ha superado la pobreza. Yo creo que no. Yo creo que si usted en el patio de su casa, en el solar de su casa, tiene un palo de naranjas, pero para pasar el almuerzo, lo que traga es frutillo, usted está llevado de putas. Literalmente, usted está perdido ahí. Porque está abandonando lo que usted tiene gratis para ir a consumir químicos que además lo dañan. ¿Cierto? Cuando usted está en un continente como América, lleno de montañas, de vegetales, de una capa productiva tan inmensa, y se la pasa consumiendo lo industrial, está fregado.
Si usted sigue creyendo que el día sin IVA tiene que ver con los supermercados y no con las plazas de mercado, con los mercados campesinos, está perdido. Entonces, no importa cuántas mafionetas tenga, no importa cuántas narcohaciendas ostente y niegue en su hoja de vida y en su declaración de renta, no importa la plata que usted tenga, está llevado. Digamos que la pregunta básica que tendríamos que hacer hoy, para tratar de entendernos aquí es con cuánta plata aquel que se considera pobre sentiría que deja salir, que sale de la pobreza. ¿Con cuánta plata? ¿Con cuánta plata alguien deja de ser pobre? ¿A partir de cuántos millones? ¿A partir de cuántos ceros en una tarjeta de crédito o en una tarjeta o en una chequera? ¿A partir de cuántos deja de ser pobre? Y entonces aquel, y aquí habría que volver otra vez a los griegos, ¿cierto? Que planteaba el mismo Diógenes del que hablamos en un momento, que se sorprendía y le hacía muy feliz ir al mercado para ver cuántas cosas había allí que no necesitaba. Y eso es una cosa muy bella, ¿cierto? Porque yo logro valorar lo que existe, que eso es una cosa muy hermosa. Yo voy a un museo, por ejemplo, y contemplo con admiración, con sorpresa, con curiosidad maravillosa, el cuadro, la escultura, todo eso lo puedo ver con mucho... Y no se me ocurre que yo quiero tener eso en mi casa. Pues se me ocurre simplemente que es hermoso, que es maravilloso y que qué genialidad que alguien lo haya hecho y que logre despertar tantas cosas en mí. Pero cuando usted necesita tener ese cuadro para además esconderlo en una bodega donde nadie lo va a ver, ni siquiera usted ya tiene un problema ahí. Y entonces tendríamos que volver a pensar que es ese asunto de la pobreza. Si usted necesita, alguna vez lo planteábamos en un escenario como estos, si usted necesita meterse al fondo de la tierra para sacar oro y meter a cuanta gente sea y en unas condiciones infrahumanas para sacar oro, para coger ese oro, volverlo lingotes o ladrillos y esconderlo en la bodega de un banco, pues tiene un problema serio. Ahí hay un problema serio. ¿Quién es más pobre entonces? ¿El minero que está sacando el oro o el banquero que lo está escondiendo en una bodega donde no presta ningún uso, ningún servicio, más que un asunto simbólico? Entonces miren que este asunto de la pobreza o de las pobrezas también, como la muerte hay que entenderlo en términos plurales, las pobrezas hay que reflexionarlas en términos prácticos. ¿Qué es lo que hace que alguien sea pobre o cuáles son las características o las condiciones reales que nos permitirían entender este sujeto o este pueblo o esta sociedad es pobre o no lo es? O no lo es. Cuando una organización humana se alimenta sanamente de su entorno sin requerir de mayores intervenciones, tendríamos que decir que es pobre porque no tiene marcas, porque no hace filas, porque no tiene tarjetas. Pues no sé, yo he tenido la experiencia, afortunadamente, por mi trabajo de desplazarme entre comunidades indígenas y vivir con ellos algunas semanas. Y ha sido muy interesante ver cómo ellos no tienen problema en ir a sacar agua del río, en ir a pescar, en ir a la huerta y sacar cosas y en preparar unos manjares de una sencillez y de una delicia encantadora. Y también sorprenderme después cómo cuando voy a ver el plan de desarrollo de esa unidad geográfica en la que está inmersa esa comunidad, ellos aparecen como viviendo en condiciones infrahumanas, cuando entre ellos no hay ni prostitución, ni hay robos, ni hay asesinatos. Pues existen los problemas entre seres humanos normales, las desavenencias y a veces hasta las peleas normales entre seres humanos. Pero ninguno de ellos se le da por armarse de fusiles, armar grupos paramilitares y procurar sacar de la tierra a otros. A ninguno le ocurre eso. Ellos siguen viviendo tranquilamente, ¿cierto? De sus artesanías, de sus formas de manejo de la tierra, de sus formas de cacería para sobrevivencia, ¿cierto? Ahí hay un asunto que creo que resultaría muy interesante, que sobre todo esas carreras de las ciencias sociales asumieran como objeto de reflexión
propia, particular, desde sus propias epistemologías y no desde áreas prestadas. Pues entonces cuando usted ve al psicólogo, al antropólogo, al historiador, al geógrafo, pensando desde las ciencias administrativas, pues hombre, termina en una idiotez absurda, repitiendo que pobreza es lo que dice el Banco Mundial. O que pobreza es lo que dicen las Naciones Unidas. Y ha pensado en algún momento en lo que significa esa comunidad en la que vive. Yo no entiendo muy bien de las estigmas que se puedan tener respecto de algunas poblaciones, pero por ejemplo cuando se pasea por ciudades como Cartagena, como Cali, como Medellín, como Bogotá, que tienen unos aparentes niveles de industrialización medio desarrollados, uno encuentra debajo de puentes y al lado de las quebradas pavimentadas grupos humanos alrededor de una fogata riéndose, riéndose. Y eso me parece maravilloso, porque están en medio de lo que la sociedad plantea como una tremenda necesidad, como una indigencia, y están riéndose y están felices. No tienen seguro médico, no tienen subsidio de nada, no son reconocidos, son abusados por las autoridades, desconocidos por los políticos, ignorados por las señoras bien, vilipendiados por los estudiantes que los asumen como poca cosa. Y sin embargo, se están riendo y están felices. Es más, hasta tienen hijos. Se reproducen. Y entonces uno sí tiene que ver, ¿qué es la pobreza? La pobreza sí será ese asunto que compromete la cantidad de dólares que usted pueda gastarse al día o que usted pueda recibir o que usted necesita para sentirse vivo al día. O tendrá que ver con otros asuntos. Y entonces yo sí creo aquí firmemente que hay que establecer diferencias claras en las formas de leernos como seres humanos. ¿Cierto? Entonces, económicamente, según lo que dice el Banco Mundial, que yo no conozco, que a mí no me dejan entrar a la sede de ellos, que no saben nada de mí, que no me reciben una hoja de vida, ni mucho menos, para ellos yo soy pobre, yo logré pasar esta cuarentena, yo no sé si ya se habrá acabado o no, y la logré pasar con muchísimo menos de eso, inclusive pasé semanas sin gastarme un peso, un centavo, que era lo menos. Y eso me convierte en pobre. Mientras tanto, ¿qué hice? Caminé, leí, me reí, hablé con gente, me divertí. Hice una cantidad de cosas maravillosas que me llevaron a que se me dejara de caer el pelo, a que la piel se me pusiera más, lo que fuera. Pero no necesité plata para eso. Y entonces por eso soy pobre, porque no tengo una mafioneta con la que atropello perros o desde la que le escupo a los indigentes. Será menos pobre alguien que pierde el respeto por el ser humano y sobre todo por aquel que considera como igual en los discursos. Entonces la pobreza entendida de esa manera es un asunto mucho más operativo, mucho más práctico, admite discusiones humanas. Es que hay una condición muy interesante, sobre todo en la gente de Sudamérica y mucho más en los colombianos que no saben dónde ubicarse frente al otro. Y es que pretenden ponerse siempre en condición de superioridad frente al otro para no reconocer su verdadero tamaño. Entonces todo el otro siempre es más pobre. Entonces usted va a hablar con alguien y dice, sí, yo tengo una mejor que esa. El mío es más grande, la mía es más bonita. Yo tengo una prima que, es que mi hermano el que trabaja en un reconocimiento de poca cosa, que es el que nos lleva a pensar que la pobreza tiene que ver con las cosas que tenemos, con los dinero que ganamos, con la plata en la cuenta. No sabe para qué la quiere esa plata. No la sabe. No es capaz de reconocerlo. Yo creo que el primer rasgo, para ir caracterizando asuntos importantes aquí, el primer rasgo de eso que consideramos pobreza es la incapacidad para reconocer que el otro es igual a mí. Ahí estaría el primer elemento para entendernos desde el discurso, desde las ideas, cuando hablamos de pobre. Pobre, primero que nada, es el que no logra reconocer que el otro es igual a él. ¿Y es igual a él en qué?
en oportunidades, en posibilidades, en capacidades, en derechos, en obligaciones. Pero el que se considera, por ejemplo, más que el otro, pone la música más duro para ofender, para humillar o para someter al otro. Y ahí hay un problema ya grave. Si usted necesita, a través de la música, apagar su pobreza y su ignorancia para presentarse frente al otro como el más ruidoso, el más alegre, el más... ya es pobre. Ahí ya hay un asunto de pobreza. Cuando usted no logra reconocerse en sus propias condiciones, en su propio entorno, en su propia historia, ahí hay un asunto de pobreza ya. Ahí hay un asunto de pobreza. Quizás para entendernos de manera un poco más universal tendríamos que presentar ejemplos. La mayoría de pueblos, y me refiero con pueblos a las naciones, no a los estados. La mayoría de pueblos logran asumir que cada uno de ellos es el centro del universo. Es decir, los judíos piensan que, el pueblo judío piensa que ellos son el centro del universo, que ellos son el equilibrio maravilloso del universo. Y que los demás están ahí, claro, y ahí están. Y no los van ni a acabar, ni a exterminar, ni a llevar a campos de concentración. No, ahí están. Pero el centro del universo somos nosotros. Y si usted piensa, por ejemplo, lo que significa el pueblo gitano, lo mismo. Y si usted se va a hablar con los pueblos españoles, siguen creyendo que ellos son el centro del mundo. Y usted habla con los gringos, y ellos son el centro del mundo, y los alemanes igual, y los holandeses. Y ellos siguen y asumen, viven y se comportan y se establecen frente al otro desde ese lugar. Nosotros somos el pueblo más importante del centro del mundo. Y hacen valer eso. A ver, váyase para Colombia. A ver cuál es el que es capaz de eso. Y entonces habrá aquí algunos que levanten la mano y digan, no, yo sí, yo me siento colombiano, y entonces uno va y le mira el pantalón. Levi's, Diesel, americanino. Venga, usted es colombiano, se siente orgulloso, se siente el centro del mundo, pero adora vestirse de otros, aunque esté con eso jodiendo a sus otros colombianos del entorno porque no tienen trabajo, porque no tienen capacidad. Y venga, ¿y por qué no compra cosas colombianas? Es que lo colombiano es malo. De hecho, uno va a buscar un repuesto para carros o algo y ¿lo quiere americano o lo quiere nacional? Y americano significa bueno, nacional significa de mala calidad. Entonces miren que allí ya empezamos con el asunto de la pobreza desde un asunto real, concreto y operativo. Es decir, allí ya no estamos especulando como el Banco Mundial, universalizando. Entonces que todos los que no puedan comerse una hamburguesa y una Coca-Cola son pobres. Venga, y no vale más comerse un cocido boyacense, una carne a la llanera, un pedazo de pollo a la monteriana. Eso no es importante, eso no alimenta, ¿o qué? Eso quita estatus. O cuando ustedes van a hacer una fiesta y en el banquete sirven lechona o sirven tamales, no, hay una vergüenza sobre lo propio que da cuenta justamente de la pobreza. Y es que esto es un asunto que es muy interesante justamente porque nos pone contra las cuerdas con eso que no nos interesa reconocer. Y como no nos interesa reconocer, no lo vemos en lo propio, sino en lo ajeno. Entonces la gente está siempre mirando al vecino. Es que esos venezolanos son muy malos, son pendejos, son brutos, son bobos y son violentos. Y yo les voy a decir una cosa simple. Haga cuentas en Venezuela desde el 2000 hasta el estamos en el 2020, creo. En estos 20 años, ¿cuántos muertos por violencia hay? ¿Cuántos líderes sociales han asesinado allá? ¿O cuántas mujeres han asesinado allá? Y compare eso con las de su país. Y luego nos sentamos a hablar de pobrezas. Muéstreme cuántos grupos paramilitares hay allá y cuántos hay aquí. Y entonces empezamos a hablar de pobrezas. Y a ver si la pobreza tiene que ver con plata. A ver si la pobreza tiene que ver con camionetas, o tiene que ver con fincas, o con adueñarse de la tierra. ¿Cuántas fincas han sido expropiadas de los campesinos allá para dárselas a los grandes magnates del narcotráfico? ¿Y cuántas aquí?
Y entonces nos vamos entendiendo ya por la vía de los hechos reales en términos de lo que es la pobreza. Entonces, que la pobreza no tiene que ver con que aquí haya un centro comercial de tal tamaño. ¿Y para quién es ese centro comercial? Entonces a mí me dicen, no, vea, es que los centros comerciales más grandes de América Latina se están desarrollando en la capital. Así. ¿Y a cómo le pagan la hora al trabajador allá? ¿Y qué beneficios tiene? Y en esta situación de aislamiento, ¿cómo le ha ido a los trabajadores de esos inmensos centros comerciales? Y entonces ahí es donde nos entendemos en relación con la pobreza. Entonces, la pobreza tiene mucho más que ver con unas formas de autorreconocimiento, ojo, repito, eso no es una cosa imaginaria, es de reconocimiento de mi relación con el otro, con el entorno, con las condiciones, con los ecosistemas distintos que hay, para poder cuestionar al otro, para poder exigirle al otro, para poder demandarle al otro. A mí me sorprende tremendamente esa discusión que hay en un país como Colombia cada año, que además es falsa, respecto del salario mínimo. Entonces es un poco de gente preocupada por cuánto es lo menos que me pueden pagar para hacer un trabajo en el que se me está yendo la vida. Y eso es pobreza. Porque no está pidiendo lo más que me puedo pagar. ¿Cuánto es lo más que ustedes me pueden pagar? Según las condiciones, las ganancias, la plusvalía y toda esa cantidad de conceptos económicos, por yo realizar mis tareas, desarrollando todas mis habilidades y competencias. No. ¿Cuánto es lo menos que me va a pagar? Y eso es una vergüenza. Pues un país suplicando por que le paguen lo menos posible. ¿Cierto? Y además en condiciones contractuales que dan asco en cualquier parte del mundo. Ahí hay un asunto que tendríamos que empezar a reevaluar en términos de pobreza. Yo sí quisiera ver cómo es que se enfrentan los historiadores para pensar eso, los trabajadores sociales para entender eso y para actuar en consecuencia, los psicólogos que tanto se preocupan por esas angustias y por el estrés y por carajadas como la pausa activa para que la gente produzca más o se mate menos. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted qué es lo que quiere de los trabajadores? ¿Usted qué quiere de los trabajadores realmente? ¿Que estén bien ellos o que le rindan más al jefe? Porque las dos cosas no necesariamente van de la misma mano. Entonces, hay que entendernos eso. Entonces, vamos a ver, la pobreza primero que nada no es un asunto individual. No es un asunto individual. Segunda premisa. La pobreza es un asunto colectivo siempre. Es decir, no hay un pobre en medio de los ricos o en medio de los potentados. No, no hay uno. No. No es que es la excepción y se quedó pobre. No, eso no es posible. La pobreza es siempre un asunto colectivo. Leído en términos humanos, es un asunto colectivo. Puede suceder que sea el que menos plata tenga, pero es el que vive más bueno, es el que vive más tranquilo. Entonces a mí me sorprende esta mano de mafiosos y de narcos que hay, que tienen toda la plata del mundo, pues no me pueden sentar a tomar un tinto tranquilos, que no pueden ir a dar una caminata tranquilos porque están a toda hora rodeados de escoltas, oliendo a ametralladora, oliendo a explosivos, oliendo a pólvora, oliendo a muertos. Y a eso, ¿cómo lo nombramos entonces? Esos no son pobres. O sea, no tienen tranquilidad, no tienen comodidad, no tienen inteligencia social, no tienen posibilidades emocionales serenas. Esos no son pobres, porque tienen camioneta. Esos barrios en los que usted no puede caminar tranquilo, porque en todas partes se está alumbrándole un letrero que dice, siéntase vigilado. Esos son barrios de mejor calidad de vida, mejor condición de vida. Y entonces con esto llegamos al tercer asunto ya, ¿cierto? Y es que la pobreza tendríamos que entenderla, ¿cierto? Desde lo que entendemos por calidad de vida. ¿Qué es lo que entendemos por calidad de vida? ¿Tener una alacena llena de enlatados? ¿O tener una pequeña huerta donde hay suficiente para que cada día saquemos las hierbas que necesitemos para comer, para adobar, para condimentar? Tener un trabajo en el que me pagan millones, pero no tengo horario para almorzar, para comer, tranquilidad para acariciar al perro, para sobarle la panza al gato. O algunos dirán que para acariciar los hijos o para compartir con los hijos. O ganar mucho menos,
pero tener la posibilidad de comer todos los días con sus más queridos o compartir con sus amigos, respetar el horario, poder disfrutar del atardecer, poder disfrutar del amanecer, poder dormir una hora más sin que le duela la conciencia o sin que le estén dando juguete, tener que soportar a un jefe irascible, maltratador, abusador, porque tiene plata. Eso es haber superado y haberse inscrito en tradiciones de calidad de vida. Entonces, miren cómo cuando usted se desprende de los conceptos económicos como exclusivos para entendernos en la sociedad, logra precisar los fenómenos en los que se mueve todos los días. ¿Cierto? Usted realmente sí necesita todo eso que le están diciendo que tiene que comprar. Yo la pregunta me la hago a partir de los ejemplos que veo todos los días. Hubo hasta hace poco en este país una infinidad, literalmente, era incontable, de banderas de chiros rojos colgados en las ventanas, gritándole al mundo sin vergüenza, sin pena, sin pudor: nos estamos muriendo de hambre, tenemos hambre, somos pobres, ayúdennos, tráiganos un mercadito, una libra de arroz, un subsidio. Ahí estaban esos chiros rojos gritando eso. No importa quién, pero tráiganos mercado. Nos estamos muriendo de hambre. Pero viene una semana después, les anuncian en este país que desprecia, que odia pagar impuestos, les avisan: oiga, hay un día sin IVA, y corren a comprar electrodomésticos. Yo hacía un ejercicio con un profesor en estos días y le decía: es que seguramente descuelgan el trapo rojo con el que estaban pidiendo comida para limpiar el electrodoméstico con ese mismo chiro rojo, ¿cierto? Para poder ir a empeñar ese electrodoméstico para tener que comer al siguiente día. Es más o menos el ciclo. Descuelgan el trapo, con el trapo limpian lo que compraron, y eso que compraron van y lo empeñan porque no tienen plata. ¿Cómo se explica de otra manera esas filas comprando cosas que no necesitaron durante la cuarentena? Porque no las necesitaron. Pudieron vivirlas, sobrevivieron sin eso. Y no entendieron. No aprendieron o más bien, ¿qué fue lo que... La pregunta tendría que ser esta: ¿qué entendieron y qué aprendieron y qué tuvieron que asumir durante la cuarentena? Que esa existencia con ese grupo familiar o consigo mismos en ese espacio, en la soledad maravillosa de 2 meses que estuvieron, es tan asquerosa, es tan asquienta, es tan porquería, que tienen que salir a entretenerse comprando cosas. Porque no pudieron disfrutar de jugar, de hablar, de conversar, de dormir, de soñar, de construir, de planear, de proyectar juntos, de ejercitarse, de desarrollar destrezas. Esto, qué maravilla que haya habido gente que se dedicó en ese tiempo de aislamiento a hacer lo que más le gusta: a dormir, a leer, a bailar, a ejercitarse, a entrenar, a hacer teatro, a cantar. ¡Qué maravilla! Yo creo que la gente que logró hacer eso no necesitó ir a comprar porquerías. No necesitó. Quienes por su parte se aburrieron porque esa mujer que tiene ahí le causa espanto, porque esos muchachitos que estaban correteando por ahí le muestran el fracaso suyo como ser humano, tenían que salir a comprarles televisor para entretenerlos, ¿cierto? O lavadora para que se ocupe, ¿cierto? O nevera para calmar, para enfriar la cerveza con la cual logren pasar la mala cosa de tener que vivir con esa familia. Y allí es donde el concepto de pobreza se nos pone en evidencia de verdad. El concepto de pobreza deviene justamente de no ser capaces de reconocernos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué me voy a poner a plantear como estándar de existencia mío el aplauso en las pasarelas, cuando a mí eso no me interesa? Si yo, siendo como soy, latino de herencia indígena, morenito, trigueñito, maluquito, me voy a poner a desear todo el tiempo ser aplaudido por ser mono y azul, vivo en infelicidad total y no va a importar ni el dinero que consiga, ni el trabajo que consiga, ni los aplausos que consiga,
para sentirme bien, para sentirme cómodo. Es decir, voy a estar viviendo en la pobreza más absoluta todo el tiempo porque no me reconozco con el entorno. Si yo estoy rodeado de montañas, pero estoy deseando a toda hora estar entre edificios, la montaña me va a intimidar, me va a estorbar, me va a molestar, me va a dañar, porque yo lo que deseo es otra cosa. Y no soy capaz, una reflexión que he venido repitiendo en distintos momentos, no soy capaz de identificar qué estoy siendo yo. No qué quisiera ser. Bueno, y el que quisiera ser también es muy importante entenderlo en términos de, bueno, ¿qué deseo hay allí? ¿Cuál es el deseo que tengo yo? Yo tengo deseos de no ser yo, de ser otro. Entonces quiero ser más alto, más flaco, más bonito, más rico. Eso me va a generar angustia, me va a generar malestar. Y ninguno de esas angustias, ninguno de esos malestares se resuelve con plata. Hay quienes dicen, no, es que la plata no es la felicidad, pero ayuda a reemplazarla. Yo no lo sé. Yo no sé qué tan feliz pueda ser el miserable que está pretendiendo desde su hacienda bombardear a los campesinos. Yo no sé si eso lo haga feliz, pero creo que alguien feliz, creo que alguien que logra establecer una relación de amor, de afectividad, de tranquilidad, de construcción constante con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus amigos, con sus hijos, no manda matar a nadie. Tiene usted que ser muy miserable para tener que procurarle la muerte de alguien, porque sí, porque es que yo quiero más plata, quiero más tierra, quiero otra camioneta y por lo tanto voy a matar a otro. No, si usted está feliz, vea, habrá quien lo plantee en términos un poco más freudianos. ¿Cierto? El que está siendo bien cogido no manda matar a otro, no manda matar a otro. No tiene necesidad de abusar de otro. Y eso hace parte también de esos falsos ideales que tenemos en torno a la riqueza y a la pobreza. Que todo esto tiene que ver, es no con el bienestar que determina el banco, sino con la felicidad que se experimenta como ser humano. Y habrá quienes de ustedes logren experimentar más felicidad con un olor que les trae un recuerdo maravilloso, con una imagen, con un video, con una fotografía que les llega del pasado o que los proyecta a un deseo o a un sueño, ¿cierto? Que con un billete con el que pueden ir a jartar aguardiente para olvidarse de que no son lo que les han vendido, lo que les han introyectado como el máximo deseo posible de realización que somos. Entonces, bueno, mire que logramos por lo menos precisar cosas, que es lo que me interesa a mí. Esa pobreza tampoco es entonces individual porque deviene siempre del reconocimiento del otro. Ese es otro asunto que es fundamental. Ahora, ¿cómo es colectiva la pobreza? Entonces, ¿qué sentido tiene o qué condiciones, qué características tendría ese ideal de no pobreza que nos permitiría estar tranquilos mirándonos a la cara? ¿Qué tendría eso? Uno podría proponer un ejercicio simple. ¿Qué tipo de vacaciones quiere usted? ¿Cierto? Habrá que digan, no, hombre, yo quisiera unas vacaciones en un hotel 5 estrellas. ¿Y por qué las quiere allá en un hotel 5 estrellas? Para tener sirvientes, para tener criados, para no tener que tender la cama o que preparar el desayuno. Yo no sé si eso sea riqueza. Yo por lo menos conozco muchos casos, incluido yo, en los que es tan disfrutable preparar un desayuno para uno o para un otro que uno quiere, que, hombre, lo que yo menos quisiera es tener que vestirme para recibir a la cocinera. Pero hay gente así, ¿cierto? Hay gente que necesita ver el servilismo de otro, tener el servilismo de otro para sentirse un poquito importante. Entonces, si usted necesita tener criados, ya tenemos que pensarnos en términos de lo humano, usted en qué escala social está. Ojo, y digo criados, sirvientes, esclavos, no empleados. Porque puede suceder que usted necesite empleados para trabajar con usted en sus proyectos, en sus planes, en sus
tesis, en sus cultivos. Usted los necesita, claro, uno los necesita y los usa todo el tiempo. Yo necesito a veces un ingeniero para que me ayude a organizar cosas. Necesito a veces un carpintero y a veces un panadero. Yo necesito todo eso. Pero los necesito en el respeto humano por lo que ellos hacen y no en el sometimiento absurdo por lo que ellos puedan necesitar. Y entonces si usted abusa del otro en razón de su cargo, de su responsabilidad o de sus privilegios para sentirse importante, si usted necesita ofender, humillar, esclavizar, someter al otro, ya tendría que revisarse en términos de pobrezas. Ya tendría que revisarse. ¿Cierto? Si usted necesita estar maltratando al otro, se tiene que revisar. Este asunto de las pobrezas, como se dan cuenta, tiene mucho que cortar. Y si uno lo particularizara, que es mi interés en algún momento empezar a particularizar cada uno de estos trazos, de esos brochazos gordos que estamos dando, tratando de entendernos. Si uno logra particularizarlos, seguramente alcanza niveles de armonía con el otro y con el sí mismo mejores. Alcanza niveles de satisfacción más altos al momento de conversar con el otro porque sabe de qué estamos hablando y no con esa actitud peyorativa, por ejemplo, con la que se nombra, es que usted es pobre. Oiga, es que usted es pobre que no tiene... Pues, ¿cómo así? Un ejemplo para cerrar esto. Cuando era pelado en la casa de mi abuela, había una expresión muy bonita que daba cuenta de su convicción de la existencia. Y ella decía que había que ir a la escuela con la ropa limpia. No importa que esté remendada, pero limpia. Y que eso hablaba de las convicciones, de la forma de entenderse con el mundo y con el otro en distintos escenarios, en distintos espacios. Lo curioso hoy es que los pantalones rotos y que muestren una falsa mugre parece que tienen más representación de riqueza que aquel que se presenta con su ropa limpia, impecable, bien organizadita. Como que hay un trastoque allí muy extraño. Yo soy un convencido total de que hay que asumir serenamente, reflexivamente, la transformación de valores. Ya no podemos medirnos con los valores del siglo pasado, hoy tenemos otros. Pero también creo que si yo no tengo claro a qué me estoy refiriendo con el término que nombro al otro, no tengo derecho a maltratarlo, a ofenderlo, a pretender que son cosas malas. Piensen que esta es una sociedad, por ejemplo, llena de madres solteras. El madresolterismo abunda por un asunto de violencias, porque matan a los jóvenes, porque se los llevan, porque los llevan para el ejército, porque se metieron de policías, cosas así. Está llena de mujeres solteras. Y todavía en esta sociedad que está llena de madres solteras, que la mayoría ni siquiera conoce al padre de sus hijos, todavía seguimos asumiendo descarada y absurdamente que hijo de puta es un insulto. Cuando esta sociedad, la colombiana, vive hoy del narcotráfico, de la trata de mujeres, de la prostitución, de las webcam, más que de la agricultura o que la industria o que cualquier otro rubro de la economía. Bien, hasta aquí estos ambonios, espero que nos volvamos a encontrar. Feliz resto de jornada, gracias por estar allí.